yo nunca pensé que iba a tener 30 y después nunca pensé que iba a tener 40 y cuando me monté ya en los 50, que es la edad donde yo estoy, pues descubro que uno sí llega, que uno sí llega y que a eso hay que prestarle atención y que la reflexión es cómo llego a esa edad, cómo llego. Y ahora lo van a ver más adelante, porque a esta edad el que no llega bien no llega bien es sencillamente porque no planeó. Y ahora nos preguntamos qué es llegar bien. Entonces, miren que aquí las personas, bueno, ustedes son más precoces, porque normalmente las personas arrancan a la vida laboral a los 25 años. Mira que ya aquí a los 21 ya Lice arrancó. Ya Lice arrancó, posiblemente también lo haga Ana Carolina porque lo está intentando. Lo está Pues intentando, entonces, sí, escucho. sí, profe, uno, pues yo inicié mi vida así laborando desde mis 15 años. Ya ha sido Imagínense, como una trayectoria imagínense. bastante pesada. Bueno, entonces Licey, la cosa va a ser espectacular porque nos vamos a preguntar si Licey arrancó a la edad de los 15 años, una edad buenísima, pues una edad todavía de adolescencia, pero arrancó. ¿Qué ha hecho Licey con todos esos ingresos que ha ganado? ¿Dónde está eso? ¿Para dónde se ha ido? Pero eso no lo vamos a ver hoy, ¿no? Eso lo vemos en la segunda etapa. ¿Estamos? Pero pero lo importante es que desde ahora estás a tiempo para que todo esto cambie y te lleve a tener lo que tú has soñado. Y todo eso lo vamos a trabajar. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que arrancar, bueno, vamos a empezar que estos no son 25 años, sino que son 21 años, que hoy estamos aquí, 21 años. La idea es que esta persona cuando arranca a los 21 años los ingresos, Ana Carolina y Lice, estos ingresos tienen que ir aumentando. ¿Ok? Aumentando. La persona no puede seguir ganando lo mismo, sobre todo porque si ya viene ganando experiencia y esta persona viene sabiendo más, pues lo lógico es que esos ingresos también aumenten. No pueden, no pueden, y discúlpenme que se los diga, no puede ser solamente salario mínimo. El salto tiene que ser a más allá de un salario mínimo. Y ahora encontraremos los caminos. Pero viene lo otro interesante, que cuando la persona va aumentando los ingresos, que es lo que llamamos, más adelante lo muestro, la inteligencia financiera, el patrimonio también tiene que ir aumentando. Me explico mejor. Esta persona empezó a ganarse 850 hoy, ya dentro de un año se gana 1 millón y pico, pues empezó con una moto, pues esta persona en un año y pico ya debe tener otras cosas. Cuando llegue a los 30 años, diríamos, ya debe tener su casa. Y cuando llegue a los 55, debe tener un patrimonio grandísimo, de tal manera que ya esta persona no tenga problemas de aquí en adelante trabajar. Porque les cuento algo, cuando se llega a esta edad, es difícil que esta persona se vincule al mercado laboral. Es decir, no hay empresa que vincule personas mayores de 55 años. No hay. O sea, una vez que usted cumple ahí, lastimosamente, las empresas no lo ven como una persona idónea para laborar, porque se cree que la persona se enferme, que no tiene la misma vitalidad, porque no tiene las mismas capacidades, porque el joven lo piensa más. Entonces, vinculan más jóvenes al tema empresarial y menos personas. Pero viene una pregunta. Y si yo desde aquí acá no construyo un patrimonio para estar bien, entonces voy a empezar a tener problemas de aquí para adelante. De aquí para adelante voy a empezar a tener problemas. Ahora, en este proceso en que vamos avanzando en edad, estamos arrancando aquí, olvidémonos los 25, la próxima, ya no voy a colocar más, aquí 25 años, voy a colocar 20 años porque esto cambió también.
¿sí? Realmente la vida laboral arranca ya el joven muy temprano. Pero miren que a medida que va, también voy aumentando mi patrimonio, se vienen otros problemas. Por ejemplo, miremos a Lice. Lice, tú tienes un bebé que tiene que, ¿es niña o niño? Es un niño. Es un niño. ¿Qué edad tiene? Él tiene 4 años y medio. 4 años y medio o para 5 años. Estamos, mejor dicho, Y en enero apenas. cumple 5. En enero cumple los 5 años. Sí. Todavía no, sí, está cerquita. Entonces, aquí se viene otro problema. Y el otro problema que viene es que cuando transcurran más o menos 12 años, creo yo, más o menos 12 o 11 años para el caso de Lice, porque Ana Carolina no tiene hijos, viene viene un dolor bien fuerte, y es la educación universitaria del hijo. ¿Ok? Es un dolor bien fuerte. Si yo no desarrollo una planeación para contar con unos recursos aquí, me voy a enfrentar, y esto es una responsabilidad del padre y de la madre, ¿no? Me voy a enfrentar a un problema que me va a tocar decirle, si no lo planeé, decirle en este caso al niño, decirle, mijo, te toca por ti solo ver cómo resuelves el tema de tu educación, porque tu mami o tu papi no tiene el dinero para hacerlo. Si no pasas en una universidad pública, pues mira a ver lo que haces. De pronto, estos tipos de expresiones eran válidas, digamos, hasta 10 años atrás, ¿sí? Eran válidas. Pero ya hoy eso no es válido. Y la razón es sencilla. Las personas, hoy los jóvenes necesitan más que nunca el apoyo de sus padres, porque las condiciones laborales y las condiciones empresariales son diferentes. Hoy en día, para que un joven tenga un mayor éxito, pues es necesario que se capacite, que tenga una formación profesional, porque la gente que busca medios para estudiar y salir adelante, y que además hay otros que también van a pelear el puesto. Y para escalar y aumentar ingresos yo tengo que capacitarme. Es una condición natural de esto. Y entonces el muchacho en esta etapa le es muy difícil, le es muy difícil. Entonces, de todos modos, los 25 años no están mal, porque mire que la ley colombiana nos dice que nosotros debemos responder por nuestros hijos hasta la edad, hasta que alcance su mayoría de edad, 18 años. Pero si esta persona a los 18 años apenas es que termina de pronto su bachillerato, pues significa que esta persona necesita 5 años más para poder seguir su carrera. Que por eso la ley dice, tú respondes a los 18 si no está trabajando, pero si está estudiando, por ejemplo, aplica para Licey y para Ana Carolina, si está estudiando, los padres tienen la obligación de responder por estas personas hasta la edad de 25 años si están estudiando. Eso quiere decir que ustedes todavía, incluso aunque sea madre Lice, deberían contar con el apoyo económico de los padres. Entonces, efectivamente nos toca fortalecer ese tema de la educación de nuestros hijos. Entonces, este es un primer problema. Y sería lamentable que yo, desde el momento que empiece a generar ingresos, no desarrolle un plan de tal manera que cuando llegue la edad, yo cuente con ese dinero. ¿Ok? Entonces, este es un tema que hay que resolver a temprana edad y que lastimosamente nuestros padres o nadie nos educó
o ellos no visionaron esto, pero hoy en día pues, ya hay muchos consultores financieros que hacen ver esta realidad para que desde temprana edad se empiece a desarrollar programas o ahorros para resolver este tema de la educación. O sea que no hay excusa para que un padre le diga al hijo no tengo dinero para tus estudios. Pues sencillamente lo que el padre tendría que decirle al hijo es, hombre, mi hijito, ¿qué problema? Yo irresponsablemente no ahorré, no guardé plata, no pensé que esto llegaría y ahora no tengo cómo hacerlo. Sobre todo que aquí, a esta edad, uno no sabe si está trabajando, uno no sabe qué situación tiene. Entonces ahí hay un tema. El segundo problema que enfrentamos nosotros ya desde el momento que arrancamos la vida laboral, que nos desprendieron del cordón umbilical de nuestro padre desde el punto de vista económico, es el tema de la protección patrimonial. ¿A qué hago referencia? Que, hombre, todos, absolutamente nosotros los seres humanos, en todo el mundo, nos enfrentamos también a tres circunstancias que quiera Dios no nos ocurra. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Hombre, que se nos presente un accidente de cualquier índole, un accidente de tránsito, me caí del carro, me caí del caballo, me atropelló una moto o me caí de la moto, pero no estamos exentos de que eso nos ocurra. El problema es que si eso ocurre, como le ocurrió a mucha gente que los cogió el COVID, pues a otros no, y todavía estamos otros que sí nos pueden coger, porque uno no sabe lo que pueda pasar, en esta vida uno no sabe nada, pues si llega a ocurrir un accidente, y un accidente de tal manera que nos deje incapacitados total y permanentemente, pues ahí ya viene otro problema. ¿Cuál es el problema? Que quién va a responder por nosotros. Es decir, quién va a atendernos si no podemos movernos. Yo como consultor financiero les puedo citar muchos casos que de estas situaciones que esperemos que acá eso no ocurra, pero hay que protegerse. Entonces, si yo vengo y me ocurre eso y no estoy protegido, es decir, no cuento con un seguro que me ampare eso, pues esa carga la tienen que asumir mi hermana, mi papá, mi mamá y cualquier otra persona cuando eso es una carga mía porque yo estoy trabajando, yo estoy laborando y yo estoy generando ingresos. Yo debería responsablemente coger una parte de esos ingresos para protegerme. Y el tema más se complica cuando pierdo el empleo por eso, cuando pierdo el empleo. Entonces ahí sí la cosa es mucho más grave. Pues uno podría pensar, y eso lo sabe ya más Lice, porque Lice sí asistió el curso, que eso lo podría cubrir el tema de la seguridad social. Pero si nos damos cuenta, estas entidades exigen unos requisitos mínimos para el tema de la pensión por invalidez. ¿Ok? Entonces, dentro de esos requisitos es que la persona debió haber cotizado mínimo las 50 semanas. Pero además, aunque haya cotizado esos mínimos, la persona no va a recibir el 100% de sus ingresos, sino que recibe menos. O sea que va a estar complicado. Y lo tercero es que esa plata no la dan enseguida, sino que eso se va a 1 año, a 2 años, y mientras, ¿de qué vivo? Y a veces hay que demandar, como me ha tocado a mí, asumir demandas de estos casos. La segunda situación que se puede presentar es que me sobrevenga una enfermedad grave. No lo sabemos. ¿Sí? Y si se viene una enfermedad grave, tampoco posiblemente la EPS saca mil excusas para no atenderlo. Al final tiene que atenderlo porque es un derecho fundamental, el tema del derecho a la vida que está en conexidad con la salud. La salud no es un derecho fundamental, pero es conexo a la vida. Como hay la conexidad, pues digamos que también es una obligación de resolver.
pero esos problemas no se resuelven de manera inmediata. Como les decía, se gastan 1 hasta 5 años para poder recibirlo. Y mientras que, y lo peor es que posiblemente, como no tiene los ingresos, la persona le toca vender su moto, su carro, su casa para atender ese problema de enfermedad que le sobrevino, que no se sabe ni por qué le dio a él, o cuando las personas dicen, yo no sé por qué me pasa esto a mí, a cualquiera le pasa, esto es lo que a cualquiera le pasa. Y la tercera, en el tema de la protección, la tercera situación que se puede presentar es una muerte prematura, bien sea por accidente, bien sea como lo que apareció el COVID, que se llevó a más de uno, nadie lo esperaba, y bien sea por cualquier otra circunstancia. El interrogante que sale aquí es, si eso ocurre, entonces, ¿quién asume mis cosas? Y mucho más complicado es si hay un hijo de por medio o hay hijos de por medio. Porque entonces viene una bendita pregunta es, bueno, ¿y quién va a asumir la, la carga de mi hijo? ¿Quién me lo va a atender? ¿Me lo van a atender igual como si yo lo atendiera? ¿Mi hijo se va a sentir atendido de la misma forma como si yo estuviera vivo? Pues ese es un interrogante bien serio. Y lo más fregado es que ese niño termina siendo atendido por la familia de uno. ¿Qué es lo lógico entonces para resolver esto? Hombre, protegerse, comprar o tener unos seguros que te permitan que si te llega a incapacitar, que si te llegas a quedar inválido, que si te llegas a tener una enfermedad grave o que si llegas a morir prematuramente, quede un dinero para el caso de tener hijos, quede un dinero para que mi hijo siga igualito como si yo estuviera vivo, es decir, contando con los mismos ingresos como si yo estuviera vivo. Eso es parte de la responsabilidad. Cuando uno no lo hace, pues está atado a Papa Dios para que eso no nos ocurra. Pero Papa Dios eh, nos ayuda, pero no en todo. O sea, Papá Dios nos da las luces, nos da la guía, nos ilumina las cosas y nos muestra los caminos. Pero es uno el que al final tiene que tomar acciones para que las cosas estén en mejores circunstancias. Ahora, supongamos que esas tres cosas no ocurren, como así va a ser, no va a ocurrir. Viene un cuarto dolor que ese sí no lo para nadie. Y es el que estamos hablando, la vejez. La vejez. Ya no pasó nada, la vejez. Entonces la pregunta es, bueno, y entonces, ¿mi vejez qué? Algunos padres, yo no sé si todavía ustedes contarán con eso o estarán escuchando que sus padres lo están diciendo, que ahora que ustedes ya están ganando plata, ahora les toca a ustedes responder por ello. Eso es una locura. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es cuando lleguemos a esta edad y decirle a nuestros hijos, bueno, ahora ya yo te di, ahora te toca a ti. Es decir, devuélveme lo que te di. La diferencia es que allá fue, en ese momento, era una obligación de nosotros como padres. Y, y no, nuestros hijos no se pueden convertir en la pensión de nosotros. Entonces, hay que definir un plan que me resuelva el tema también de la pensión. Podríamos decir que, bueno, yo me voy a afiliar a un fondo privado, a un fondo público como Colpensiones, pero ahí nos encontramos, en esta parte lo maneja el ICE, ahí nos encontramos con un problema, que ya sabemos que esos fondos no pagan el 100% de los ingresos y que además para que te paguen la vejez tienes que haber cotizado un mínimo de semana. Y si no lo has cotizado, es complicado. Imagínense que esta persona no cotizó las 1.300 semanas a los 55 años y a los 55 años ya no consigue más empleo, pues entonces no va a poder pensionarse. ¿Qué debe desarrollar entonces? Pues otro esquema paralelo que le permita estar tranquilo. Entonces miren las estadísticas. De cada 100 personas que empiezan a trabajar, solamente 5 se logran jubilar, se logran pensionar, el resto no.
Y lo grave que cuando se llega a esta edad, es una gran reflexión, solamente una llega a ser rica. 3 les toca seguir trabajando o rebuscándose para no seguir teniendo problemas de ingresos. 4 hicieron lo que le estoy planteando y empiezan a generar ingresos. Estos 16 fallecen de estas 100. Y 76, o sea, el 76%, cuando llegan a esta edad, dependen de alguien. O se va pan de la hermana, se va pan de la mamá, se va pan de la tía, o como el hijo ya empezó a trabajar, le toca al hijo como sea correr a trabajar para poder sostener la pensión de la madre. Esto, créanme que lo peor que le puede pasar a uno es que en esta etapa de oro que estamos, en la que están ustedes, que son una etapa donde se genera ingresos, es la etapa donde se pueden hacer grandes cosas, que esa etapa se pierde cuando lleguemos a la edad de 55 años, se pierda y, y caigamos en ese estado de dependencia de otros porque no hicimos lo que teníamos que hacer al inicio de esta vida laboral. No hicimos lo que teníamos que hacer. A partir de aquí ustedes quedan en una disyuntiva de qué camino cojo para tener un mejor horizonte a partir de cuando llegue a esta edad. Entonces, por eso está aquí la pregunta, ¿en qué grupo le gustaría encontrarse? La rica, me imagino que ahí y se puede, o seguir teniendo ingresos, y eso se puede. Entonces veamos rápidamente cómo puedo yo eh, tener inteligencia financiera. Y el primer paso es que el patrimonio de ustedes deben crecer a medida que ustedes avanzan en edad. Es decir, si ya yo tenía, como les dije, si ya a los 20 años tenía una moto, pues a los 25 años ya debo tener mi casa. Y a los 30 años debo tener, si no otra casa, debo tener inversiones. Pero mi vida financiera tiene que ser otra. ¿Ok? Y eso es, y lo bueno de todo esto es que entre más temprano lo inicien, mucho mejor. Aquí está lo bonito para ustedes dos. Es que, es que en tema financiero, el cuento es hacerlo a edad, en el momento que yo empiezo a generar ingresos, o sea, siendo muy joven, porque siendo muy joven empiezo yo a hacer todo un plan. Cuando llegue a la edad de 50, imagínate tú, supongamos Lice 21 años, y que Lice haga una proyección a los 50 años, 21 y 50 a los 30 años. Cuando llegue a los 30 años, Lice debe tener un capital bien organizado, bien armado, bien invertido por ahí de 300, 400 millones de pesos. En cambio, si una persona arranca a los 32 años, a los 40 años, solamente le quedan, para llegar a los 50 solamente le queda 10. Entonces, ese va a tener menos capital que el que lo hace a temprana edad. ¿Ok? Entonces, Claro. como les decía, en resumen, nosotros nos toca resolver, desde el momento que arrancamos la edad, nos toca resolver un tema de la pensión, un tema de educación universitaria, nos toca proteger a la familia, a nuestros hijos, por si nos pasa algo, pues ellos queden bien, esa es responsabilidad nuestra. Y además, deberíamos también solucionar el problema de formar un capital, tener un capital ¿para qué? Para cualquier gasto médico, para manutención de la familia, para impuestos de sucesión, pero estos son más de corto plazo. Entonces, este es el resumen de lo que les mostré. Ahora, la pregunta es, ¿y cuánto costará la educación si me proyecto a la universidad? ¿Cuánto costará la educación de un niño? Pues imagínense ustedes que esa educación es altísima. Yo aquí no tengo el dato, pero más o menos se necesitaría, para dentro de 12 años, se necesitaría que la persona esté pagando semestres de 30 y 40 millones de pesos. Es altísima. Y
Lo otro de la familia es que usted tiene que protegerse de estas 4 situaciones que yo les mostré. De una muerte prematura, de una enfermedad grave, de una invalidez o de una larga vejez sin recursos. ¿Ok? Entonces, para ir concluyendo, viene la primera pregunta. ¿En dónde está la falla? Es decir, ¿por qué la gente no se asegura? Segundo, ¿por qué la gente no ahorra? ¿Por qué la gente no planea? O sea, ¿cuál es la falla? Yo quiero preguntarle a ustedes antes de colocarlas aquí a las dos, que me digan dónde creen ustedes que está la falla. ¿Por qué la gente no lo hace? ¿Por qué la gente no ahorra? ¿Por qué la gente no planea? ¿Por qué la gente no se asegura? Jóvenes, Bueno, yo creería que primero por falta de información, porque digamos que, como usted dice, no creen que van a llegar a esa edad y creen que pues todo va a ser sencillo, todo va a ser fácil, todo lo pueden controlar, pero nosotros no podemos controlar nada y pues no se sabe qué pueda suceder más adelante, digamos, con los aspectos que usted mencionaba como una enfermedad o algún accidente. Entonces las personas digamos que son muy confiadas y no se preocupan tanto por eso, no lo ven tan importante, pero es muy importante porque de eso es que uno se sostiene, ¿cierto? Más adelante. Y total, bueno, creo que total, sería eso. total, Ana Carolina. ¿Y qué dice Lice? Pues yo pienso, bueno, el apoyo a ella en muchas cosas sí es cierto lo que dice ella, pero también es cierto que hay personas que malgastan su dinero en cosas que no son Excelente. convenientes. Hay personas que no son centradas como un proyecto de vida, sino simplemente se limitan a vivir el día a día y a gastar su dinero, a malgastarlos en mal, en cosas que no tienen frutos más adelante. Totalmente, así es, exactamente. Bueno, ustedes dos la tienen clarísima, es excelente, o sea, ni para qué sigo. Así es, ese es el resumen de las fallas, de, la, de lo que ocurre en el tema del manejo de las finanzas a futuro, ¿no? Yo voy a detallarlas aquí, algunas también, porque son muchas, ¿no? Una es que no hay un plan. Es decir, yo no visualizo qué será de mi vida dentro de 10 años y cómo debo estar dentro de 10 años. O algunos dicen, no, yo entre 10 años yo tengo que estar siendo una reina o un rey. Claro, eso es cierto, pero estás haciendo el plan para lograrlo. Estás definiendo un trabajo para hacerlo. Bueno, entonces si no hay un plan, complicado. Entonces, lo primero es elaborar un plan. Lo segundo, prorrogan la decisión. Por ejemplo, Lice y Ana Carolina entendieron que hay que empezar a ahorrar, que hay que guardar dinero. Pero entonces viene Ana Carolina y dice, no, ahora mismo no, cuando salga de mis deudas, pues yo empiezo. O ahora que aumenten mis ingresos, yo empiezo. O déjame pasar este mes y yo arranco. Mi experiencia como consultor financiero es que cuando tú aplazas, no tomas ninguna decisión. Es decir, porque cuando transcurren 30 días, ya vienen otras cosas para encima. Entonces, la recomendación aquí es que tú, una vez que tengas claro el tema de que hay que guardar dinero, que tienes que formar un capital, es que tome la decisión de una. Si arranca de una. Ahora, eh, ¿cuál es el problema de que yo empiece a guardar 20,000, 30,000, 40,000 pesos mensuales? ¿Dónde está el problema? Y eso en qué me afecta o en qué me perjudica. Lógicamente que entre más dinero lo haga, mucho mejor. Entonces, uno de los grandes problemas, y se lo digo yo con mi experiencia, es que la gente prorroga la decisión. Vea, yo me he reunido con personas que cuando llegamos al análisis financiero yo descubro que efectivamente sí pueden hacerlo, pero aún así, dicen, no, cálmate, vamos a esperar que yo salga de esto. Yo me echo a reír porque digo, nunca vas a salir de eso y jamás vas a dar el paso.
porque también el tema es cultural. Nos vamos a lo chévere, a lo rápido. Por ejemplo, si sale el celular, el mejor celular del mundo, pues cogemos ese dinero y compramos el mejor celular, o la mejor pinta, la mejor ropa, el mejor labial, lo mejor de lo mejor, pero nunca a formar capital. Ahora, algunos sí lo hacen, y lo hacen guardando dinero en la alcancía, no guardan los 500. Bueno, por lo menos esa bendita moneda que llegó aquí de 1.000 pesos ha hecho que la gente ya entre en esa cultura del ahorro y empiecen a guardar platica ahí en la alcancía, ¿no? Eso me parece espectacular. Lo único malo de eso, de ese dinero ahí en la alcancía, es que ese dinero, una vez que se llene el chonchito ese, lo parten y se salen a comprar tremendo televisor, tremenda nevera, tremendo equipo de sonido, tremendo pares de zapatos, y la plata y el esfuerzo que hizo durante 2 meses, 3 meses, 4 meses, no sé cuánto duró para guardar, armar esa alcancía, se perdió en un día. La estrategia aquí es que si tú lo haces, pues ese dinero lo lleves a otro fondo para que empiece a crecer más, Ese concepto de que yo siempre le digo a muchos de mis clientes y estudiantes es que el dinero tiene que ser capaz de dar más dinero, es decir, crecer. Entonces, este es un problema. El otro, no tienen la conciencia de ahorro, ya se los dije, no, yo para qué ahorro si yo no necesito ahorrar. Ahora la pregunta es, yo no sé ustedes, pero personalmente yo digo que ahorrar no es malo. Yo no conozco todavía a alguien que se ponga la mano en la cabeza así desesperado y diga, Dios mío, no aguanto más, tengo mucha plata ahorrada. Yo no conozco a alguien que sea capaz de expresarse de esa manera. Contrario, el que tiene capital, el que tiene ahorros, tiene poder y tiene capacidad de negociación y de hacer cosas mejores. Entonces, el ahorro es importante. Lo otro es que no solamente ahorran a corto plazo, la famosa alcancía. Yo digo que la gente tiene que ahorrar a largo plazo, porque el problema de ahora lo puedes tú resolver sin necesidad, pero el de largo plazo no. Imagínense que yo puedo comprar mi carro y puedo comprar mi casa sin necesidad de endeudarme. Es que si usted compra un carro o una casa con deuda, usted termina pagando 3 y 4 veces el valor. Entonces, no seamos tontos. En vez de yo pagar 3, 4 veces el valor, más bien yo invierto para que sean a mí el que me paguen 3 y 4 veces el valor de lo que estoy invirtiendo. Es decir, la cosa debe operar a la inversa, ¿no? El negocio es para los bancos. Y por ahí, como lo comentó Lisset, no tiene una visión clara de cuáles son sus prioridades. Y por eso se pierde el dinero. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es ahorrar, guardar capital. Y la recomendación es que tú guardes el 10% de lo que te ganas, el 10%. Sin embargo, algunos todavía dicen, oye, pero si no me alcanza el dinero para comer, mucho menos para ahorrar. Pues yo he demostrado, y eso lo vamos a ver en el segundo paso, que aunque la persona gane el salario mínimo, lo puede hacer. Solamente es de voluntad y de disciplina. Lo puede hacer, aunque ganando. Y si ya no puede hacerlo, pues entonces nos toca desarrollar otra estrategia. Nos toca aumentar el ingreso, pero toca empezar a formar capital. Bien sea porque nos queda dinero, bien sea porque controlamos gastos y podemos hacerlo, o bien sea porque el dinero ya no nos alcanza y nos toca definir otra estrategia para aumentar esos ingresos, pero sí es prioritario formar capital para tener un futuro asegurado. Entonces, la única manera de que tú puedas estar tranquila financieramente, pues es tomando medidas correctivas, es decir, corregir la manera como estás manejando tus finanzas. Y la segunda, pues ya prevenir que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, las decisiones que tomen hoy cambiarán tu futuro.
Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacerlo? Esta historia continuará. Hasta aquí llegó. Ah, yo quiero saber. Yo también. Hasta aquí llegó. Yo les decía que esta es la primera parte, es la primera fase. Bueno. Es algo que los lleva a primero a que definitivamente nos toca cambiar nuestra forma de manejar nuestras finanzas, y que aquí no aplica solamente para todos, sea que no me alcance dinero o sea que me alcance. En las dos circunstancias me toca desarrollar un plan financiero para poder tener una prosperidad y poder crecer. De lo contrario, mi vida siempre va a ser la misma y no voy a salir del estancadero. Sobre todo el tema de las mujeres. La mujer cuando tiene plata, tiene dominio, tiene poder. Es decir, nadie le echa cuento de nada y se da el lujo de descartar y de rechazar al que le dé la gana, pero es porque tiene las condiciones para hacerlo. ¿Ok? Pero cuando los ingresos no hay... No siempre. Dígame. No ¿Cómo? siempre se necesita, o sea, tener la cantidad de plata para rechazar a alguien y decirle que no le interesa si él tenga. Ah, no, sí, claro, porque la persona sí, lógicamente va a tener toda o sea, tiene la autoestima alto, pero te puedes imaginar que si además con el autoestima alto tiene poder económico, te puedes imaginar esa mujer a dónde llega. No, No, sí, yo me... es una total. Es que así me veo en un tiempo, la verdad. Total. Entonces lo cierto, Ulises, es que lastimosamente la mujer cuando llega un momento en que incluso hay un hijo, se vuelve muy vulnerable, ¿no? Eso es un derecho que se ha ido Sí, trabajando y peleando. eso es Sí, verdad. se vuelve muy vulnerable. Y esa A pesar, a ver, vulnerabilidad, es más, cuando una mujer sí, es sola y le toca enfrentar muchas cosas, es mucho más vulnerable. Hay personas total, que llegan a querer aprovecharse de las situaciones y pues obviamente uno tiene una mente más fuerte y que los hombres piensen que uno es más débil porque tiene un hijo, no, pero uno tiene una mente muy fuerte. En realidad, así uno es, sabe que con un hijo no depende de nadie, que le toca enfrentar la vida como tal. así es, Porque es así tuyo, es, eso le tocó. O bueno, pues, ¿sí? total, Entonces así es, no. Lice. Y lo otro es que, pues tú sabes que para que eso no le ocurra a nuestros hijos, pues entonces tú tienes que generar cambios, ¿no? Generar cambios para que ese ciclo no se repita y al contrario, el futuro de nuestros hijos sea mucho mejor. Sí, eso es lo que busco en él, la verdad, porque yo no quiero que él pase las cosas que uno pasa. Uno como padre sabe que tiene que enfrentarse a muchas realidades de la vida. ¿Por qué? Porque es un inexperto cuando empezó algo, ¿no? Pero ya uno pasando Total, por esas situaciones, pero hay que también ver que los hijos a veces creen en un mundo muy diferente en nosotros. Por ejemplo, yo me veo de aquí a mi hijo que tenga unos 15, 16 años, que él quiere vivir un mundo y que solamente él lo ve y yo no lo puedo ver de la misma manera que lo está viendo, ¿cierto? sí, Esa correcto, es donde uno dice, bueno, Dios hazme sabia porque no sé, yo sé que yo en mi edad no escuché, yo sé que en mi edad no fui la más correcta, pero yo siempre trataré como de orientar a mi hija a un lado mejor. ¿Sí me entiendes? correcto, total, y toca hacerlo. Y ahora pues, con todos estos cambios que se han dado, con mucha más razón, toca hacerlo, toca hacerlo. Y Ana Carolina, para ti también, el hecho de que no tengas hijos, dice, no, yo estoy tranquila, ¿no? Es igual, la situación es la misma. Yo debo empezar desde los momentos, y te felicito por esa decisión que estás tomando de buscar mejoramiento, de generación de ingresos, porque ese es un paso importante. Eso es un paso importante para realmente tener lo que uno busca, el bienestar y la prosperidad financiera. Pues uno dice que el dinero no es todo, ¿no? Que el dinero no es todo, pero Pero lastimosamente, es una parte fundamental en nosotros, o sea, no es que no lo sea todo, no, pero es una parte principal de los seres humanos. así es,
Así es, así es. Bueno, mis queridas jovencitas, me dio gusto verlos. Estamos pendientes para un segundo paso. Sacaremos el tiempo, no sé si de pronto puede hacer el otro domingo. El tiempo es complicado y vamos a trabajar con el análisis financiero. Como Lice es la que genera ingresos, pues Lice lo vamos a hacer contigo. ¿Te parece bien? Bueno, profe, dale. Y como además, Lice, como tú arrancaste desde los 15 años, pues vamos a ver qué has hecho con todo eso, ¿no? No, ni me diga porque en realidad ni sé, yo tampoco. Bueno, vamos a ver todo eso. Todo eso lo vamos a Bueno, revisar. ¿Listo? bueno, Bueno, profe. entonces, un Muchísimas fuerte gracias, abrazo. profesor, por la información y bueno, nos vemos será el domingo a la misma hora, Sí, digo yo, ¿no? sí, sí, es la misma hora que nos queda más fácil. Para Bueno, mí, para Bueno, mí. listo, muchas Bueno, bueno, gracias. profe, muchísimas gracias. así que tengan feliz día. Chao, chao. Chao. Igual, chao, chao.